Las redes sociales siguen dando de qué hablar. En Trending te presenta las tendencias de la semana. El equipo de los Pumas de la UNAM jugó la final de ida de la Copa de Campeones Conca Champions, colocando el marcador 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. La plataforma de WhatsApp sufrió una caída en varios países, lo que causó problemas para enviar y recibir mensajes e imágenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma electoral, abriendo el debate sobre la autonomía del INE. El mandatario mexicano anunció la detención de un elemento de la Guardia Nacional por el homicidio de un estudiante en Guanajuato. Los presidentes de México y Estados Unidos se reunieron virtualmente el 29 de abril para hablar de las medidas que ambos países pueden tomar para reducir la migración. El 30 de abril, Día del Niño, y el 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, conmemorados el fin de semana, fueron tendencia número 1 en las redes sociales de México. A un año de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, donde 26 personas perdieron la vida, no se han reportado responsables y se exhibió la bitácora de irregularidades. Los usuarios en redes sociales recordaron el acontecimiento demandando justicia y un mejor mantenimiento a este medio de transporte. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarlos nuevamente a una emisión más aquí de En Trending. Acabamos ya de checar las tendencias más recientes de los últimos días, pero por supuesto es muy importante, y ya lo habíamos adelantado desde la emisión pasada, que tenemos que hablar de un tema muy particular en nuestro país. Se trata de la desaparición de mujeres, sobre todo a raíz del tema tan fuerte en las redes sociales que fue la desaparición y lamentable muerte de Devani, joven de 18 años en el estado de Nuevo León. Qué gusto saludarte, Viri. De eso es de lo que vamos a estar hablando, un tema muy serio, muy difícil, pero definitivamente que teníamos que ponerle atención porque lamentablemente fue una tendencia en nuestro país. ¿Cómo estás, Viri? Bienvenida. Así es, Beto, muy bien. También me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que ya nos sintonizan a través de la señal de TV UNAM. Como bien lo dices, es un tema que nos pega y nos duele muchísimo a todos porque lamentablemente la problemática de la desaparición de mujeres y niñas en nuestro país es algo que ha ido incrementando incluso y que se da a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 7 mujeres desaparecen cada día según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, y me parece que esto no es más que una consecuencia de la creciente ola de violencia que vivimos y enfrentamos las mujeres actualmente todos los días, Beto. Por eso nos parecía oportuno y sumamente necesario tocar este tema aquí en Trending, porque en este mismo momento, Beto, alrededor del país hay personas, familiares, buscando a todas aquellas mujeres que no han regresado a sus hogares, y precisamente hoy nos vamos a sensibilizar con todos ellos, hablando un poco de esta problemática, por supuesto de manera respetuosa y responsable, incluso conociendo y analizando algunos de los mecanismos de búsqueda que se han implementado ya en nuestro país. Y es con eso con lo que vamos a empezar, Viri y amigos del auditorio. Si bien ya saben que el minuto, digamos que es el tema central de nuestra emisión semanal, pues ahora lo vamos a dedicar a lo que es conocer el protocolo ALBA. Este es un mecanismo muy similar a la alerta Amber, pero bueno, específicamente dedicado a las mujeres desaparecidas en nuestro país. Frida nos platica en un minuto de qué se trata el protocolo ALBA. Las calles se llenan con fotos de mujeres que no han regresado a casa. En las noticias se escucha el nombre de otra chica que se suma a la lista de desaparecidas. Y lamentablemente, uno de los mayores temores de las personas es que alguien de su familia sea la próxima víctima. Ante el panorama de violencia contra las mujeres que se vive en México, las acciones de búsqueda en las primeras horas de una desaparición son cruciales para encontrarlas con vida y proteger su integridad física y psicológica. Un mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas en México es el protocolo ALBA. Se realiza mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de las fiscalías especializadas. Involucra a los medios de comunicación para dar a conocer a la brevedad la desaparición de una mujer y a la sociedad civil para que ayuden en la búsqueda. El protocolo ALBA busca ser una forma de atención oportuna a los actos de violencia contra la mujer. Actualmente solo se aplica en 25 estados del país, pero se busca su implementación a nivel federal.
Pues ahí lo tenemos. Más adelante vamos a hablar acerca de este protocolo, pero como ya lo decíamos al principio del programa, Beto, la desaparición de mujeres y niñas en México es algo que se ha incrementado. Las cifras son alarmantes. Se trata de más de 20,000 mujeres que hoy en día no se sabe de su paradero, y me parece que esto es en todo el territorio nacional, lo cual es muy alarmante y muy preocupante. Y no solo es una problemática latente, sino que además es creciente, Viri. Lamentablemente en nuestro país las cifras han ido en aumento. En 2018 se trató de 1,687 mujeres reportadas como desaparecidas. En 2019, 1,890. En 2020, 2,250. Y en 2021, 2,795. Viri, no solo no se está pudiendo resolver, sino que además se está empeorando. Así es, Beto, muy lamentable, y a lo cual hay que poner atención. Y justamente para conocer más sobre este panorama, vamos a ver la primera parte del reportaje, en donde Paulina incluso nos cuenta cuáles son los estados en donde prevalece la incidencia de desaparición de mujeres y niñas en México. El temor que viven hoy en día las mujeres por la inseguridad que enfrentan al salir a las calles, al trabajo, la escuela, a viajar o divertirse, ha ido incrementando por el alto índice de violencia, desapariciones y asesinatos de mujeres. Datos mencionados por la Comisión Nacional de Búsqueda señalan que desde el año 2007 hasta la fecha, son más de 24,000 las mujeres desaparecidas no localizadas en México, en su mayoría niñas y adolescentes entre 15 y 19 años. Justamente uno de los problemas que es posible observar estadísticamente es que las mujeres o las niñas y adolescentes que están desapareciendo son muchísimo más jóvenes que los hombres. Es decir, hay un patrón asociado a la edad, a las características físicas muy probablemente, del por qué nuestras niñas y adolescentes están desapareciendo. El Estado de México registra un alto número de desapariciones de mujeres, con 2,687 víctimas, seguido por Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Todos ellos concentran la mitad de los casos a nivel nacional. Además, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que el mismo Estado de México encabeza la lista de feminicidios con 145 casos en 2021. Otros estados que se enlistan como los de mayor índice son Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León, sin olvidar que el año 2021 fue el más violento para las mujeres. A nivel nacional hay alrededor de 10 feminicidios al día. La desaparición es la puerta de entrada, por así decirlo, para el feminicidio u otro tipo de violencias, ¿no?, que también nos lastiman como sociedad. Las mujeres de 15 años y más, a lo largo de su vida, van a vivir al menos algún tipo de violencia. Esa, digamos, son los datos oficiales, los que se hacen a través de encuestas, las estadísticas, etcétera. Entonces, sea violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia sexual, la violencia extrema que se expresa en los feminicidios, en las muertes violentas. Entonces, eso hay que reconocer. Los primeros minutos y horas ante una desaparición son de suma importancia. Ya no es necesario esperar 72 horas, puede reportarse de manera inmediata. Sin embargo, el proceso desde la apertura de una carpeta de investigación clasificada como desaparición y no como feminicidio o violencia de género puede retrasar la búsqueda, tal como ha sucedido en múltiples casos. Cuando llegan los familiares al Ministerio Público, pues les dicen que tienen que esperar, que quizá pasó X, pasó Y, pasó Z, criminalizando incluso a las personas desaparecidas. A las mujeres las asesinan de forma violenta con más frecuencia porque se da esta impunidad en el país. Ya lo veíamos en el minuto, el protocolo ALBA es un mecanismo que también se dedica a la búsqueda de mujeres en nuestro país, y ese va a ser el tema que vamos a ahondar en nuestra entrevista de esta emisión de En Trending. Para eso tenemos a la doctora Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Gloria, un gusto que esté con nosotros aquí en En Trending. Bienvenida, doctora. Pues para iniciar con este tema, primero que nada nos gustaría conocer pues esas diferencias
diferencias entre la alerta Amber, que hemos escuchado mucho, y el protocolo ALBA, que hoy nos ocupa sobre la desaparición, para la localización ante la desaparición de mujeres. ¿Cuáles serían esas principales diferencias y cómo es el funcionamiento del protocolo? Claro, mire, creo que lo he explicado muy bien en estas cápsulas que ustedes dieron, pero sí me gustaría decir que el protocolo ALBA emerge y surge de una iniciativa del fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez. Es en Ciudad Juárez donde se implementa, donde se empieza a desarrollar, donde se resuelve a la exigencia del movimiento de mujeres ante pues las desapariciones, pero no solamente las desapariciones, el feminicidio, los intentos de feminicidio, que también, o sea, toda la violencia que existe y que surge en Ciudad Juárez, donde incluso se va desafortunadamente a construir, que gracias a la doctora Marcela Lagarde, el concepto de feminicidio, ¿sí? Pero la desaparición es también un concepto que está vinculado a la violencia, es violencia feminicida, claro. O sea, es el crimen más grande que existe. Este protocolo es para búsqueda, y como ustedes lo dijeron perfectamente, de mujeres y de niñas. Claro. Mientras que ese es el protocolo ALBA, mientras que la alerta Amber es este mecanismo del gobierno federal para la localización de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo. Y lo presentan como un instrumento de difusión. Las dos son instrumentos de búsqueda, pero digamos el primero tiene este contexto y responde a esta iniciativa, mientras que el segundo ya es una política de Estado que se encuentra en toda la República Mexicana y bajo responsabilidad, bueno, es del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales. Los dos protocolos son obligatorios que los implementen. Claro. El Estado nacional, los estados y las autoridades. Y doctora, en estos años del protocolo ALBA, ¿cómo considera usted que ha sido el funcionamiento pues de este mecanismo en particular? ¿Ha tenido algunas deficiencias? Usted las ha descrito en el informe Sombra CEDAW, pero ¿por qué han existido esas deficiencias? Mire, el informe Sombra CEDAW es un informe que se entrega ante el comité CEDAW. La CEDAW quiere decir que la CEDAW es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Okay. Y la CEDAW tiene un comité de expertas que recibe cada 4 años los informes del gobierno. Estos informes del gobierno los analiza y ve la situación que pasó, y el último informe fue el de 2018, el 9º informe. La sociedad civil, ONGs y academia, a la que nos sumamos con la sociedad civil, elaboramos también informes. Pero resulta que hay un comité que se llama para la discriminación contra la mujer, que recibe estos informes ante la gravedad de lo que sucede en México. Y todavía no hablamos de estos casos de desaparición tan grave que se han incrementado, como bien decía usted, ¿no? Dijo a México, no me voy a esperar 4 años a que entregues tu informe 10º, sino a los 2 años me vas a dar, de acuerdo a una recomendación, la número 24, varios incisos, y en uno de estos incisos le pide al gobierno de México que explique qué ha pasado con estos protocolos que se tienen que fortalecer precisamente para uno de los fenómenos tan graves que tenemos, que es la desaparición. Entonces nosotros elaboramos un informe sombra, y ahí ¿qué encontramos? Pues ahí encontramos que hay una desigualdad, definitivamente, analizamos todo el país, una desigualdad de su implementación. O sea, hay estados que no cuentan todavía con el protocolo, hay como 4 o 5 estados que no cuentan con el protocolo. Tenemos una desigualdad también en cuanto a, tiene que haber un protocolo, mientras que en Ciudad Juárez existe un alto índice donde se desarrolló el protocolo ALBA, donde nace el protocolo, 98% de casos se localizan. Exacto. Pero se localizan en las primeras 72 horas. En cambio, tenemos nosotros estados como la Ciudad de México, Colima y Sinaloa, que no declaran, no reportan ni lanzan tampoco la alerta hasta las 72 horas. Y como ustedes bien lo dicen, son fundamentales. Claro, se pierde mucho tiempo. Las tiempo. 72 horas está demostrado que ahí se juega si se vuelve a localizar o no se localiza. Exacto. Y creo que el caso de Venado lo dice claramente, ¿no? Es en esas 72 horas donde inmediatamente se tiene precisamente que lanzar el protocolo, que activar este protocolo bajo una serie de normas. Entonces tiene que haber un comité técnico, tiene que haber ese comité técnico para poderlo activar. Desde luego esto implica protocolos y otras cuestiones, ¿no? Pero digamos que sí es fundamental el momento en que se va a activar este protocolo. Y la diferencia es una herramienta más de difusión,
mientras que el protocolo son una serie de acciones que implica también la coordinación. Claro. Y no hay coordinación. Discúlpeme que la interrumpa. No, Estamos hablando que entonces en algunos estados ni siquiera está implementado, cuando Ciudad Juárez tiene pues este 98% quiere decir que sí funciona. Entonces, ¿qué está faltando en estos estados y qué otras problemáticas podría mencionarnos? Pues mire, parece ser que en este país las mujeres no tenemos, no valemos lo mismo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, y que lamentablemente, y lo dijo una persona que habló en sus cápsulas, la impunidad. O sea, pero también implica la voluntad política, porque además estos protocolos implican una coordinación. Claro. Hay una instancia que se conoce como CONAVIN, que es la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, que es la que debe activar cada uno de los comités. Claro. Es la que debe, pero también supervisar esta información y estar al tanto de estos protocolos. Entonces, lo que sucede es que el país es un poco de foto postal y vámonos, cuando viene un informe y hay que reportarlo, ¿no? Entonces, por cierto, se acerca, la CEDAW se debe presentar un informe en México este año, y entonces, bueno, que cuando menos se aceleren estos procesos y sí se deben de dar. No funcionan porque no tienen voluntad política, porque no le dan la prioridad que representa. El licenciado Encinas hace unos días dijo que había 9 mujeres desaparecidas diario. Naciones Unidas también dice que 4 de 10 desaparecidos son mujeres. Okay. Entonces, bueno, ¿por qué no se activa cuando tenemos herramientas que puede ser? Le hablo de 98%, los datos que tenemos es de 2020, que hicimos el informe, pero digamos donde tenemos un éxito, una práctica positiva, debería de reproducirse en todos los estados. Claro, doctor, es algo en lo que se debe poner mayor atención. Ojalá que esta entrevista y este programa ayude precisamente para esto. Se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias por esta entrevista. A su atención. Le agradecemos nuevamente a la doctora Gloria Ramírez por sus conceptos. Nosotros es momento de ir a una pausa en esta emisión de Trending, pero los invitamos a que se queden en nuestro segundo bloque para seguir analizando esta problemática de la desaparición de mujeres en México. Ya estamos de vuelta en Trending para seguir con el tema de la desaparición de mujeres y niñas en México. Y Beto, otro tema que también nos duele definitivamente es el dolor que pasan los padres, madres y familiares ante la desaparición de una mujer o una niña, que muchas veces se transforma precisamente en fortaleza para buscar por ellos mismos a sus desaparecidas. Esto ante la falta de respuesta de las autoridades, por supuesto ante la tardanza y bueno, ni qué decir de los vacíos en las investigaciones. Hemos visto que es muy frecuente, Viri, que en nuestro país se conviertan los padres en activistas, pero es que esto va de la mano también de la impunidad, como ya lo mencionaba la doctora en nuestra entrevista, y es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en nuestro país arrojó la cifra de que de 100,000 casos de desaparición forzada, únicamente 36 han tenido una sentencia. Habla de una impunidad casi total, Viri. Así es, Beto, y a partir de ello, pues se han formado en diferentes estados de la República colectivos de búsqueda de la sociedad civil. Nuestra compañera Yadira Miranda platicó con Cecilia Flores, ella es del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien nos cuenta sobre su labor incluso en la ayuda a otros padres a encontrar a sus hijos e hijas. Las cifras de desaparecidos incrementan día con día, cifras que quedan en eso, solo cifras. Casos archivados y sin resolución aumentan tanto como el hartazgo y desesperación de los familiares, que sin obtener respuesta alguna por parte de las autoridades, deciden organizarse hasta encontrar a sus hijos desaparecidos. Tal es el caso del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, liderado por Cecilia Flores, mujer de gran fortaleza, quien ha perdido el miedo ante cualquier circunstancia en la búsqueda de su hijo. Madre Buscadora de Sonora nació a raíz de que desapareció mi hijo Marco Antonio el 4 de mayo del 2019 en Valle de Quino, y pues ante la insensibilidad y la apatía y burocracia por parte de las autoridades para ayudarme en su búsqueda, me di cuenta que tenía que ser yo la que saliera con pico y pala a buscarlo. Ya para esos días ya éramos alrededor de 10 madres las que estábamos. Tenían hijos desaparecidos y no había un colectivo de búsqueda en Sonora. Entonces ellas me empiezan a llamar, las madres, y me empiezan a decir, nosotros queremos buscar. Todos los días, desde muy temprano, inicia el trabajo de campo y termina hasta caer el sol. Por distintas rutas y atendiendo diferentes casos, estas mujeres dan pie a las exploraciones en búsqueda de sus hijos. Planeamos el punto de reunión
nos abastecemos de bebidas hidratantes, de lonche, gasolina y nos vamos a las búsquedas. La mayoría de nuestras búsquedas son gracias a llamadas anónimas, gracias a personas que han confiado en nosotras, que han visto nuestra credibilidad que tenemos. Las madres buscadoras trabajan con sus propios recursos y lo obtenido de donaciones. El apoyo de las autoridades, mencionan, solo lo obtienen siempre y cuando lo soliciten a través de procesos burocráticos, lo cual retrasa aún más las investigaciones. Tenemos que tener un oficio por 72 horas para que ellos nos den apoyo con seguridad. Pero cuando nos llega un anónimo y nos dicen que está un cuerpo tirado, que está expuesto, pues nosotros no esperamos a que nos den seguridad. Nos vamos inmediatamente a buscar a esa persona porque pues esperar 72 horas será esperar a que los animales que son carnívoros pues se los coman y que lamentablemente pues ya no podamos localizar nada y que pues esa persona ya su identidad se pierda, solamente por ADN lo podríamos recuperar. Ante los miles de casos de desapariciones, Cecilia cuenta que el colectivo ha tenido que sortear diversas dificultades en su labor, como las amenazas de muerte, el hostigamiento y la intimidación por parte de grupos delictivos. Sin embargo, el ímpetu por encontrar a sus hijos supera cualquier obstáculo. Ellos como humanos tienen el derecho de ser buscados y nosotros como familia tenemos la obligación de ejercer su derecho. Así que pues yo siempre invito a las familias a que hagan denuncia, pruebas genéticas y que lo más importante es que salgan al monte con pico y pala a buscar a su desaparecido, porque esto es lo único que ha dado resultado. Pues ahí lo tenemos, definitivamente un gran ejemplo de valentía, perseverancia y por supuesto también de mucho amor. Y los recientes casos de desapariciones de mujeres y niñas en México, Beto, pues han evidenciado y han visibilizado la falta de mecanismos eficaces, ¿no? La falta de mecanismos de búsqueda, como lo comentábamos en la entrevista, incluso la impunidad que pues también persiste. Y resulta curioso que muchas veces estos colectivos, como los que veíamos en la nota anterior, e incluso el apoyo de la misma sociedad civil, resulta incluso clave para la localización de mujeres con vida. Además de que las cifras oficiales, Viri, muchas veces no reflejan la magnitud real del problema como lo es las mujeres desaparecidas en nuestro país. Paulina nos entra con más detalle en la segunda parte del reportaje. Estadísticamente, analistas señalan que existe mayor impunidad en las desapariciones de mujeres en México. Entre las principales razones del retraso de las investigaciones se encuentran la escasa capacitación de las autoridades, el desconocimiento en perspectiva de género, falta de acciones institucionales, pocos recursos económicos, personal insuficiente, inmuebles, equipo e infraestructura. Pues es una falta de capacitación en justicia penal y en perspectiva de género por parte de las fiscalías. También hay otra situación, el delito ha ido creciendo. Y el número de operadores del sistema de justicia penal, que son policías, ministerios públicos, peritos, no ha crecido igual. Las acciones de la sociedad han tomado un papel fundamental en la búsqueda de las desaparecidas, siendo los mismos colectivos y familiares quienes han dado con su paradero. Y sin duda pensar también, ¿no?, en la importancia que han tenido los colectivos de búsqueda en el país. Cada vez son más, hay trabajos específicos que han trabajado con estos colectivos y pues vemos que justo son estos colectivas que con sus propios recursos logran identificar fosas, encontrar cuerpos, pero es un trabajo titánico que se ha hecho y la parte quizá institucional pues es la parte más lenta, ¿no? La búsqueda e intervención de la familia, así como la denuncia oportuna, es vital. Sin embargo, el 66% de las mujeres no denuncian cuando son víctimas de algún tipo de violencia. Eso hay que denunciarlo y las instituciones tienen que responder para que esas cosas no ocurran, para mandar el mensaje de que no hay impunidad. Aunque el camino es largo y el miedo prevalece, no se puede bajar la guardia ante esta situación. La voluntad política, la difusión, creación de organismos, leyes e instituciones, el apoyo de las familias y colectivos de búsqueda, la denuncia, las acciones preventivas, creación de más alertas de género, refugios, así como la implementación de políticas públicas que ejercen acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, son pasos para detener los feminicidios y desapariciones de ellas
familias en México. Las mujeres ya no quieren salir de sus casas porque temen ser asesinadas o desaparecidas. Tenemos que ponerle un alto a la violencia desde nuestras casas, desde el Estado y desde la educación. No estás sola, nos cuidamos entre todas. Un mensaje que cobra mayor fuerza y se promueve entre las mismas mujeres, generando empatía, reciprocidad y sororidad para mantenernos bien y con vida. Como hemos visto a lo largo del programa, hay muchas maneras en las que familias y autoridades emprenden esta lucha por la búsqueda de mujeres desaparecidas, y a veces también llega, Viri, desde actores que podrían no esperarse, como es el caso de esta campaña de Cuartos Vacíos, que también está buscando a mujeres. Así es, Beto, es una iniciativa que busca visibilizar los casos de las mujeres desaparecidas, de algunas de ellas, y también de recaudar fondos para ayudar a los familiares a continuar con esta búsqueda. Pero para que entiendan más de lo que les estamos hablando, vamos a ver la siguiente nota que Nadia nos comparte. El tiempo vuela, una hija, madre, hermana o amiga no aparecen. El problema crece, el camino que otros han recorrido no es suficiente para encontrarlas, porque las autoridades no dan respuesta y falta apoyo. El deseo de hallarlas pronto es irrefrenable, y entonces es necesario valerse de otras estrategias para difundir masivamente los casos y sumar esfuerzos. Con la creación de una plataforma y la creatividad de una agencia publicitaria, se pretende llamar la atención de la sociedad y conseguir recursos para seguir buscando. Así nació Cuartos Vacíos, una iniciativa de María Elena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Esta campaña consiste en rentar simbólicamente por una noche las habitaciones de aquellas niñas y mujeres que han desaparecido y dejaron sus cuartos intactos. Las fotos de las habitaciones con todo lo que hay ahí se publican en diversas plataformas de renta. La idea es que la gente se sensibilice ante cada caso y pueda hacer un donativo que ayude a los familiares a seguir su lucha. Esta es la habitación de Carla Adriana Bolaños Castillo, en Nezahualcóyotl, con amplio escritorio para hacer home office, tapete para hacer ejercicio y la última gomita que no se comió. Zaira, Perla, Nimbe y Carla son los casos de desaparición cuya búsqueda se puede apoyar a través de Cuartos Vacíos. Es con nuestras acciones y la conciencia sobre la gravedad de este problema que podremos visibilizarlos y formar redes de apoyo con los familiares. Llegamos al final de esta emisión esperando que no solo se siga generando conciencia, sino que, Viri, además, lamentablemente, pues esperamos que nunca tengamos esa oportunidad de poder tener que accionar algunos de estos mecanismos, pero que tengamos al menos esta información que pueda ser de facilidad, no solo para nosotros, sino para la gente que ya está atravesando esta problemática. Así es, Beto, definitivamente un programa muy amargo, pero esperamos justamente que se deje la reflexión que todos necesitamos para erradicar la violencia contra la mujer, que se dé justicia y respuesta a los familiares que hoy buscan a las miles de niñas y mujeres desaparecidas en nuestro país, y que este tema nunca más vuelva a ser una tendencia. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Beto, un placer. Un placer, un gusto. Cuídense y mucho. Esperamos verlos la próxima semana.